podemos creer todos que estamos hablando de lo mismo y no estamos hablando exactamente de lo mismo. Esto es interesante porque es difícil establecer los límites que tiene. Son muchos los adjetivos que podríamos ponerle a la intervención social cuando estamos hablando, digamos, de los dominios epistémicos que tiene. Pero hay dos cuestiones que a mí me parece que son claves, que una tiene que ver con la demarcación, es decir, qué entra y qué no entra en la intervención social, y también con su identidad epistemológica. Yo creo que las personas que nos dedicamos a estudiar y a pensar y a hacer intervención social sabemos que hay un problema que hay un problema de identidad y que esta noción nos puede poner o nos puede situar en espacios de reflexión muy diferentes, ¿no? Hay una cuestión más que sí quería también plantear así de entrada, que tiene que ver con la vinculación que la intervención social tiene de manera directa con el trabajo, con la política, así también como yo creo que con la transición que hizo el Estado moderno, desde el siglo XIX hasta ahora, y ha sido una expresión muy funcional. Nosotros hablamos mucho de ellas, pero ha sido una expresión muy funcional tanto al liberalismo primero como al neoliberalismo después, ¿no? con sus características propias. Y ha permitido de alguna manera centrifugar en el espacio laboral el concepto de acción social y también sus vínculos con la ética. Entre otras, para darle también salida y funcionalidad al proceso de externalización de costes sociales que ya se iniciara en el siglo XIX, haciendo que los costes de la reproducción social fuesen cada vez más baratos, costaran menos. Es decir, hay unos costes que tenemos que asumir, pero que cada vez nos cuesten menos vía profesional. Un ejemplo de ello podría ser, lo podríamos retomar más tarde, es la importancia que tiene la llamada continua al voluntariado a través de muchas vías distintas en el ámbito de la intervención social. Cuando desde el máster, desde la maestría que le dicen ustedes en Colombia, nosotros le llamamos máster, aquí también hay muchos másteres de intervención social en este país, cuando Recording in progress. Perdón, vamos a iniciar la grabación de la sesión. Sí, acaba de avisar, sí. Vale. Cuando me invitaron desde la universidad, me señalaban que abordara la presentación enmarcándola en el área de las relaciones entre investigación e intervención social y que hiciera o que tuviera en cuenta la investigación de experiencias profesionales de intervención social, ¿no? Claro, esto es interesante por dos cuestiones, porque en el momento que la palabra investigación se relaciona con la intervención social, nos llama de alguna manera o nos pone directamente en el problema de lo epistemológico, de lo teórico y de lo metodológico. Porque si vamos a investigar con la intervención social, sobre la intervención social o a través de la intervención social, este debate se cruza necesariamente. ¿Por qué? Porque sabemos que la intervención nos pone en el campo de lo práctico y en el campo de la primera línea, y la literatura que hay abunda sobre esta cuestión, ¿no? Pero cuando ya pensamos en el ámbito de la investigación y cómo lo cruzamos con la intervención, de lo que ya nos está hablando, o en la situación en la que nos pone, es en el de la descentración de la realidad inmediata. Nos pone en la necesidad de tomar distancia. No habla de que nos tomemos otros tiempos, ¿no? Incluso de parar, de ver también cómo interaccionan las ciencias sociales que hemos conocido y cómo están evolucionando los discursos dentro de las ciencias sociales cuando me estoy confrontando con la vida cotidiana, ¿no? Y no con espejismos de cómo debiera conducirse. También de preguntarnos y de someter a vigilancia nuestras acciones, ¿no? De analizar también los sentidos de lo que estamos haciendo, de ir mucho más allá de eso que tenemos que hacer cuando estamos en el campo de la intervención y estamos funcionando y estamos trabajando sobre él. Habla de tiempos que son distintos, pero de tiempos que tienen que articularse. Y nosotras sabemos que la intervención social tiene unos ritmos que muchas veces estos tiempos no los permiten. O incluso cuando estos tiempos no lo hemos permitido a costa de otras cosas,
las evidencias que tiene o las recomendaciones o los diagnósticos que tiene, cuando llegamos a la realidad concreta, nos cuesta mucho trabajo aplicar, digamos, las evidencias, no es una de las palabras que más te gusta, pero sí los resultados, sí lo que hemos podido hallar, incluso nos cuesta trabajo poderlos practicar en la vida real. Una de las cuestiones que nos preguntábamos en la carrera de trabajo social y en los másteres de intervención en los que he podido dar clases es uno de los costes que estábamos viviendo, que era los resultados que teníamos de la investigación, que ya nos costaba mucho trabajo y que era difícil poderlos extraer porque eran unos tiempos adicionales. Cuando llegábamos a los tiempos de la intervención, la misma política de la intervención no nos permitía aplicar muchas de las cosas que sabíamos y que habíamos podido obtener, teniéndonos que mantener en una especie de bucle, con muchísima dificultad para poder aplicar resultados que sabíamos sobre las realidades nuevas que estábamos trabajando. Sabemos, porque se ha escrito mucho sobre el asunto de la acción práctica, lo alejada que la intervención social se mantiene de alguna manera de poder atravesar y estructurar un pensamiento teórico en su desempeño. Y no obstante, eso no significa que desde la academia, desde personas concretas, desde grupos concretos, no estemos interesados verdaderamente en esa dimensión y formados para ello. Es cómo se estructuran dos tiempos distintos y dos maneras de abordar la realidad, una desde la investigación y otra desde la intervención, donde nos cuesta todavía mucho trabajo poder hacer la síntesis y poder hacer los puentes. Y eso lo estamos viendo nosotros a diario en las investigaciones que mantenemos. Una de las cuestiones de las que nos quejamos es ver cómo hemos podido pasar a tener alumnos de grado, que antes eran de diplomatura, alumnos de grado, alumnos después de máster, alumnos después de doctorado, llegan al campo de la intervención social y, por ejemplo, en una de mis especialidades, que sería la interculturalidad, no pueden aplicar lo que saben. Las políticas vienen hechas, los protocolos vienen cerrados y se limitan muchas veces a su ejecución, como técnicos que ejecutan. De hecho, muchos de estos técnicos se les contratan como técnicos de intervención social sin una diferenciación identitaria profesional interna. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay algo que es muy interesante. Por eso yo decía al principio de mi intervención cómo la intervención social como paraguas, como palabra paraguas, se ha hecho una palabra muy funcional, ¿no?, a las políticas más neoliberales, entre otras cosas porque ha desregulado relaciones de conocimiento y también ha desregulado relaciones laborales. No implica que no estructure y regule otras, pero esta función la está teniendo hoy día, por lo menos desde el espacio donde yo estoy trabajando y donde me estoy encontrando muchísimas dificultades a la hora de poder hacer una transferencia de la investigación a la práctica real. La realidad social, cuando trabajamos sobre ella, sobre los problemas sociales, no es una práctica mayoritaria dentro de la intervención social como tanto. La intervención social no solamente somos la academia y los trabajadores sociales y aquellos que tenemos un grado, una licenciatura o un doctorado. Es un campo amplísimo donde intervienen técnicos, donde intervienen economistas, donde intervienen políticos, donde intervienen empresas, donde intervienen voluntarios, donde intervienen organizaciones no gubernamentales de muchas características distintas y con sentidos de la acción distintas. Y esto se despliega y se demanda en la realidad. Entonces, la realidad sociológica de la intervención social le queda muchas veces muy lejos la interrogación acerca de lo que hace y también acerca de si tiene capacidad de someterse a control epistemológico, a control metodológico, pero yo también diría que a control ético. Esto no lo estamos encontrando. No obstante, para poder decir la intervención social que se practica, que se hace, porque es que ya nos están contratando como técnicos de intervención social aquellos profesionales que se dedican a lo social en términos generales, tiene que terminar diciéndose a ella misma que se autodetermina como una práctica científica. Pero realmente en el procedimiento, en el proceso en el que se hace, esto es difícil. No obstante, además tenemos las dificultades para poder decir exactamente que es una práctica científica en una época donde se está desmantelando y se está destructurando el pensamiento científico tradicional e ingresan otras categorías que muchas veces también son muy funcionales al neoliberalismo que impiden esa descentración muchas veces sobre lo que se está haciendo. Me está diciendo que inicie mi vídeo, a ver si ahora es posible. Yo le he dado que sí, ¿eh? ¿Me escucha?
Sí, seguimos escuchando, pero seguimos sin ver. Y pues acabo de darle que sí a lo del vídeo. Yo creo que debe haber un problema interno con la cámara. Lo siento muchísimo. Parece que está proyectando el video. Sí, no sé qué es lo que sucede, pero bueno, yo lo que, o sea, esto es lo que quería decir, no porque evidentemente tenga nada personalmente en contra de la intervención social, sino porque son tantos los años que llevo trabajando en ella que muchas veces la visión reducida desde una disciplina o de lo que pretendemos desde una disciplina, muchas veces perdemos la noción de cómo el campo está evolucionando y sobre todo en este momento en España, al amparo también de cómo están evolucionando las políticas sociales europeas, que ya os digo que de una sociedad, digamos, salarial, fordista, donde antes se podía optar a un puesto de trabajo con un salario, con una protección, etcétera, etcétera, ahora hemos pasado, que me gustaría tocarlo más adelante, a estos nuevos mantras que se llaman el emprendimiento y la innovación social. Y es el emprendimiento y la innovación social dentro de la intervención social. Evidentemente, claro que se puede emprender, claro que se puede innovar, pero ¿a qué le está llevando, a qué le está llamando la economía, digamos, hegemónica, emprender e innovar en el ámbito de la intervención social? Ahora, un poco más adelante, voy a intentar entrar sobre esto para ligarlo a la dificultad que hay de qué tipo de investigación y qué tipo de ciencia es la que se piensa que se debe hacer sobre este campo, ¿no? Y es que, queramos o no queramos, no disponemos de una teoría de la intervención social. Realmente no disponemos de una teoría de la intervención social. De lo que disponemos o lo que he podido ver es de las aproximaciones teóricas y metodológicas a la intervención social desde distintas identidades disciplinares y culturas profesionales, como puede ser el trabajo social, como puede ser la antropología aplicada, como puede ser la pedagogía, como puede ser la educación social, la psicología, la sociología, y les diría más en relación a lo que hablaba antes sobre emprendimiento, hasta la ingeniería. Los economistas y la administración de empresas hoy están dando líneas sobre qué debe ser la intervención social. Y lo más interesante es que cuando escuchamos muchas de estas líneas sobre lo que debe ser la intervención social, resulta que el core o los conceptos duros son, por ejemplo, los conceptos para desarrollar el trabajo a lo largo de, digamos, de este siglo de historia que tiene, ¿no? Y resulta que escuchamos cosas en bocas de otras disciplinas que venimos trabajando durante mucho tiempo, pero que tienen una capacidad transformativa muy interesante desde otras lógicas disciplinarias. Esto es alguna de las cuestiones que sucede. He podido ver en lo último que he trabajado con la administración de empresas como la idea de emprendimiento y de innovación social. La idea de emprendimiento e innovación social ha hecho que muchos empresarios que salen de las carreras de administración de empresas monten ONG y monten empresas dedicadas a la intervención social. Y cuando he hecho el trabajo de campo, no he encontrado entre sus contratados o contratadas profesionales de lo social, sino economistas y administradores de empresas que se están formando en metodologías de la acción social, por ejemplo. Y esto es algo que cada vez más veo en España, y además tienen una nomenclatura y tienen una serie de terminología y de métodos para decir cómo es más eficaz y rentable la intervención social, incluso formando y dando cursos a voluntarios y a profesionales dentro de la administración pública, con un discurso en el que tienen muy claro que lo social ya no es solamente cosa del Estado, sino de los múltiples actores que están comprometidos en poder abordar los problemas sociales de la contemporaneidad, que están atravesados por múltiples y complejas circunstancias, como estamos viendo, como puede ser el cambio climático, como puede ser el control de los recursos, como pueden ser las migraciones, algo que excede al Estado y que ya el Estado no puede ser el único protagonista que intervenga en estas cuestiones. Yo no sé si es bueno o malo que sea el Estado el único protagonista. Lo que sí sabía es que el Estado de alguna manera era garante de los derechos de ciudadanía a través de la legislación, a través del control administrativo, burocrático, etcétera, etcétera. Pero de manera progresiva, estas funciones las vas dejando en manos de estos terceros actores. Y en España cada vez más claro la importancia que empiezan a tener estas empresas y la responsabilidad social corporativa. Y cuando he intentado montar congresos o grupos de discusión sobre esto, era interesantísimo ver el tiempo que tardaba en poder encontrar, por ejemplo, trabajadoras sociales o trabajadores sociales emprendedores y lo rápido que llegaban los economistas y cómo iban marcando líneas y con un criterio económico y de calidad bastante distinto a lo que nosotros entendemos por calidad, pero mucho más funcional a los presupuestos y a la manera de entender la gestión y la eficacia de la acción pública o de la acción privada. No importa, porque ya es tanto lo que el Estado en España destina a organizaciones privadas, que es mucho más que a lo público, que forman parte de la extensión del Estado, solo que el Estado en este sentido
la ha subsidiarizado y de alguna manera lo que hace es dar el dinero, pero el control suficiente de lo que se hace, eso ya no se practica, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, en el marco de esta situación, pues es complicado ver qué es lo que está sucediendo. Es complicado ver qué es lo que está sucediendo en relación a la necesidad de que la intervención social se pueda convertir, como decía en el título, en un hilo conductor entre aquellos aportes que las disciplinas, desde sus objetos de intervención, sus objetos de estudio, hacen en relación a la intervención social. Es decir, cuáles son las particularidades que aporta y cuáles podrían ser los diálogos cruzados que nos ayudaran a entender cómo abordar las problemáticas sociales contemporáneas, que si bien en muchos países podríamos decir que son las mismas, en otras están llenas, absolutamente llenas de especificidad y de particularidades que requieren también una pluralidad de miradas y de aproximaciones metodológicas. Pero cuando la intervención social se está planteando desde esta política de Estado y de esta noción de calidad, de esta noción de eficiencia, de esta noción de contabilidad de evidencias, es muy difícil cuando las profesiones han elaborado, o sea, el hecho de que estas identidades disciplinares, las distintas disciplinas que forman la intervención social, tienen sus propios idearios éticos, tienen sus propios planteamientos éticos, lo han ido trabajando, lo han ido estudiando, lo han ido aplicando, han funcionado muchas veces a través de una dinámica de ensayo y error y se han ido consiguiendo cosas, pero cuando el mercado laboral, las contrataciones las amparan ante estas categorías laborales donde no se exige un conocimiento articulado, un conocimiento disciplinar, sino una serie de competencias, donde cuando se va a ir más allá de lo que se necesita, que es una acción inmediata para abordar los problemas sociales, esa acción inmediata, si se le dice a la empresa o se le dice a la ONG que necesitamos para pensar cómo investigamos estas situaciones, no lo que es la investigación diagnóstica de un caso concreto, sino cómo nos situamos ante una problemática y le damos un giro, es demasiado el tiempo que hay que perder, o como por ejemplo muchísimas organizaciones no gubernamentales se han visto en la necesidad de investigar porque se lo están pidiendo para obtener subvenciones y estamos viendo en qué condiciones se están produciendo muchas investigaciones que no tienen, diríamos, los mínimos científicos para poder ser planteadas como banderas de cómo transformar o cómo hacer las cosas en el marco de estas propias organizaciones, ¿no? Esto es complicado porque realmente este diálogo interdisciplinar, que yo no sé si es interdisciplinar o transdisciplinar, porque no veo yo que muchas de las profesiones que están en lo social, los profesionales que la componen, lo que cada vez podemos constatar es el currículum interdisciplinar. Eso en otra investigación que tuvimos lo vimos. El currículum interdisciplinar de la gente que trabaja en el ámbito de la intervención social. Puedes tener una carrera matriz, pero luego tienes una maestría en una cosa, un doctorado en otro, o un experto en otro, con lo cual la pluralidad de saberes que se están convocando en los espacios de la intervención social ya son genuinamente complejos y heterodoxos. Sin embargo, mi experiencia como profesora de algunos másteres de intervención social, en estos últimos 8 años habré podido dirigir aproximadamente unos 15 o 16 trabajos de maestría, de fin de máster, sobre intervención social relacionados con menores, con género, con inmigración, con diversidades culturales, con políticas sociales. Bien, cuando los alumnos, los estudiantes planteaban su trabajo de máster, después de haber tenido clases donde entre nosotros hemos discutido y hemos hablado cosas, lo que está claro es que entre ellos hay una buena situación de compañerismo, pero cuando se plantaban las líneas de investigación no se abogaba o las clases no habían sido lo suficientemente, digamos, sugerentes en términos generales del máster en su totalidad, para sugerir vías de investigación interdisciplinar. Yo he podido tener en la clase criminólogas, mayoría mujeres, criminólogas, educadoras sociales, maestras, trabajadoras sociales, antropólogas, abogadas, en el curso de máster, y mantenerse de alguna manera encorsetada en la propia disciplina y los diálogos entre disciplinas ser muy difíciles. Bueno, si tenemos una situación idónea, estamos hablando de intervención social,
Son muchas las profesiones que hay aquí, son muchas las perspectivas y planteamientos, pero eso, sin embargo, no se aprovecha suficientemente a la hora de pensar bien si la intervención social tiene una línea política detrás o tiene unas determinaciones protocolarias detrás. Quizás estos pudieran ser unos espacios donde se den determinados diálogos. Es más, es posible hacer maestrías entre dos personas, los trabajos de fin de máster entre dos personas y cruzar estas líneas disciplinares. Bien, esto no es fácil. Esto no es fácil y no es fácil porque de alguna manera nosotros podemos encontrar, y lo encontramos en la intervención social, que sí existe una jerarquización de conocimiento y sí existe una estructuración del conocimiento que está también sujeta a estatus. Unas producen más teoría, otras producen menos, otras tienen más posibilidad de tener contrato salarial o salarios mejores y otras peores, y se saben cuáles son los nombres de las profesiones, aunque todas se sienten en el mismo máster a trabajar e investigar. En ese sentido, es que yo decía que la idea de que te contraten, pues eso, como un técnico de intervención social, de alguna manera impedía el que uno pudiera o una pudiera poner sobre la mesa aquellos saberes para los que estaba respondiendo o debe responder una intervención social, sino que es más bien cómo están protocolizados y de qué forma esperamos que se sucedan y que se hagan, ¿no? Entonces, el tema de la jerarquización interna dentro del conocimiento en el campo laboral la seguimos viendo. Vemos cómo eso también se discrimina a través de las posibilidades salariales y también porque hay un privilegio hermenéutico. También hay un privilegio hermenéutico. Las ciencias que más fuerza, las ciencias sociales que más fuerzas tengan en el ámbito de la intervención social también tienen mucha más posibilidad de establecer líneas. A una cosa que sí me encontré y que me he venido encontrando sistemáticamente en los másteres de intervención social es la poca formación teórica. La poca formación teórica en ciencias sociales. Entonces, simplemente comenzar a hablar de cuestiones teóricas dentro del máster de intervención social ya generaba, y claro, no son másteres a lo mejor como lo suyo de 7 personas, estoy hablando de 30 personas matriculadas. Eso genera una dinámica interna en las clases que es distinta, ¿no? ¿Qué otras cuestiones me parece importante? Dentro del tema de qué tipo de investigación y de qué tipo de ciencia necesitamos en el marco de la intervención, creo que hay que reflexionar sobre qué implica lo que comentaba anteriormente, ¿no? El emprendimiento y la innovación social como motores laborales. Porque queramos o no queramos, en el marco de las universidades, de alguna manera estamos obligados a generar, no exactamente trabajo fin de máster, pero sí profesionales cualificados que permitan generar espacios de autoempleo. Y esto muchas veces se liga a la investigación en la maestría. Si yo investigo sobre esto, puedo estar generando mi propio nicho de autoempleo cuando termine, y aquel trabajo que hago me sirve pues para poder o encontrar trabajo o simplemente tener una empresa, una ONG que me permita ir. O sea, no podemos desligar que la formación a nivel de máster y de doctorado en el ámbito de la intervención social, como en otras carreras, tiene una incidencia directa en el ámbito laboral. Y yo veo cómo esa triada se maneja de una manera cada vez más consciente sobre qué me puede dar un espacio de trabajo, ¿no? Y hay que entender que la innovación social, que está ligada a la investigación en estos másteres, está profundamente relacionada con si el mercado y el Estado están dispuestos a invertir en empresas innovadoras socialmente hablando, ¿no? Como lo hacen, por ejemplo, en la innovación que procede de las economías que son tecnológicas. Nosotros nos preguntábamos, bien, nos están hablando de que emprendamos y de que generemos pensamiento a través de la investigación innovador y emprendedor. La pregunta es, si nosotros estamos trabajando fundamentalmente en el campo de la reproducción social y de la ayuda, no significa que no trabajemos en el campo de la producción, pero fundamentalmente en el campo de la reproducción social, del cuidado social y de la ayuda, ¿cree que verdaderamente la innovación social que nosotros producimos y que la venimos produciendo a lo largo de mucho tiempo? Porque en el campo de la intervención social hemos tenido que hacer innovación de muchas maneras y tipologías. ¿Verdaderamente el mercado está dispuesto a pagarla de la misma manera que está pagando la innovación procedente de las economías tecnológicas?
Ahora mismo ya somos más mujeres en la universidad que hombres. En la universidad nuestra, por ejemplo. Pero nosotros no tenemos los mismos recursos ni las mismas posibilidades en el ámbito de lo social de desarrollar proyectos o de recibir cuantías económicas que lo tienen las carreras que están ligadas a las economías tecnológicas. Pero, sin embargo, parece que la lógica del emprendimiento y de la innovación está ligada a la investigación como un motor laboral que va a hacer unos espacios laborales de calidad porque van a estar atravesados por un mayor conocimiento y la gente que llegue va a estar más formada y va a estar mejor preparada para las demandas de la sociedad tecnológica, de la sociedad digital. En ese escenario, entonces, pues bueno, sería también fundamental tratar lo que implica una inversión socialmente responsable, porque es que no se desliga la palabra inversión de la palabra investigación, de la palabra innovación y de la palabra emprendimiento en el ámbito de la intervención social. Bien, ¿qué significa entonces? Que nos permitan hacer una investigación y una intervención que sea socialmente sostenible. ¿Cuánto cuesta eso? ¿De qué calidad estamos hablando cuando estamos hablando de trabajar con personas? ¿Qué tipo de investigaciones son las interesantes? Pero esas preguntas nosotros no recibimos un feedback. Cuando le hacemos esa pregunta a la economía y a las políticas sociales y de hecho cuando nos tenemos que sentar para pensar en el diseño de políticas sociales. Eso no está mediando. Y claro, aquí lo que vemos cada vez más, como comentaba antes, son otros actores distintos al Estado y que están incardinados en la construcción de esta lógica económica emergente que tienen que ver con esta idea de bienestar postmoderno. Menos centrada en una idea de ciudadanía global, sino en cómo desde determinados nichos sociales y espacios territoriales de determinados grupos son capaces de autoproveerse. En la pandemia lo hemos visto, en España lo hemos visto. O sea, cómo al final la posibilidad de salir adelante es una cuestión netamente individual. Y es muy interesante escuchar en los informes que salen aquí, como hablan, por ejemplo, de que estas profesiones sociales, por ejemplo, sí, profesiones sociales, porque hablan del trabajo social, de la educación social, de la psicología, ¿no? Aquellos que estaban en esa mano izquierda del Estado de la que hablaba Bourdieu, hablan de que van a tener muchísimas posibilidades laborales si pasan por este tipo de transformaciones en su manera de mirar la realidad social. Y claro, aquí hay algo que hay que pensar. Y es cuáles son las espaldas que van a aguantar, digamos, los desmanes de esta sociedad tecnológica que ya ha generado sociedades de varias velocidades. Eso lo vemos, por ejemplo, con la vacunación, o estamos viendo cómo la ciencia es capaz de funcionar de manera global, ¿no? Que no es algo bondadoso en sí mismo, sino la cantidad de elementos que la atraviesan y que nos pone a pensar qué ciencia es la que necesitamos, qué aplicación de la ciencia es la que necesitamos y si de los productos de la ciencia nos vamos a beneficiar todos de la misma manera. Claro, en esa lógica lo que nosotros recibimos en el ámbito de la intervención social es que lo que nosotros pensamos que debemos hacer como ciencia no es la ciencia que necesitan las políticas públicas que están absolutamente en conexión con el mercado para ver cuál es la rentabilidad de lo que se está aplicando, ¿no? Esto es muy importante porque la verdad es que en este planteamiento entra otro elemento más, y es la llamada continuada. Yo me imagino que, yo se lo comentaba a mis alumnos y lo hablábamos, como muchos de ellos están absolutamente orientados y están convencidos de que sus primeras prácticas, sus primeros trabajos van a tener que ser de manera voluntaria. No van a ser prácticas remuneradas ni va a ser un contrato remunerado. Y está hablando desde la realidad que estamos viviendo nosotros en España, sino que van a tener que pasar por el voluntariado. Pero ya la palabra voluntariado es algo que está no solamente en el dominio de la acción social, sino en el dominio de la administración pública, que viene legislando y viene organizando el voluntariado como si fuera una fuerza paralela de trabajo a la intervención social y lo llama de manera continuada. Y además tiene un eco interesante e importante porque genera una llamada a la solidaridad colectiva y de alguna manera a la desprofesionalización de las prácticas. Que implica ir perdiendo el control gradualmente de aquellos saberes que se ponen en marcha porque están protocolizados.
Por eso muchas veces la pregunta es, bien, cuando hablamos de investigación, ¿cuál es la investigación que debemos hacer? Cuando hablamos de la necesaria interdisciplinariedad o transdisciplinaridad o cooperación entre conocimiento y saberes distintos para poder trabajar la vida cotidiana, pero también en el ámbito del Estado, las políticas públicas, también la vigilancia de las políticas públicas que se lleven a cabo y que efectivamente esos ingresos económicos se han ejecutado y se han gastado en las partidas que son para las que están destinadas. O sea, ¿qué tipo de investigación? ¿Qué tipo de cooperación deberíamos tener entre disciplinas distintas? ¿Qué tipo de cooperación para poder hablar también de otra manera? Porque toca ya hablar de otra manera y toca poner en relación saberes con experiencias que hasta ahora no hemos hecho. Entonces, esto, por ejemplo, yo me lo encontraba en criminología. En criminología, las formas de procedimiento que veía, pues muchas de ellas eran muy parecidas al trabajo social, pero estaban orientadas, por ejemplo, al ámbito más de la comisión o al ámbito más de la sanción. Es como si los saberes de lo social se hubieran fragmentado y subdividido en otros muchísimos campos que requiere una relectura de lo que en cada uno de estos lugares se está diciendo, porque cuando nos lo encontramos en el máster de intervención social, por ejemplo, con menores, escuchamos muchas narrativas distintas, muchos planteamientos distintos, percepciones distintas sobre un mismo problema, pero que muchas veces no son capaces de dialogar entre ellas. O sea, no puede, el problema es cómo se está perdiendo el sentido entre lo que se hace, lo que piden los protocolos y lo que la investigación en ciencias sociales sobre estos asuntos, cuando nos dedicamos a ellos, están demandando. A esto, añadirle que dentro de la misma estructura universitaria, las ciencias sociales se han relegado a un segundo espacio. Entonces, no tienen ni la misma financiación, ni el mismo apoyo, y para poderlo tener tendría que pasar porque mostraran su efectividad en la consecución de un empleo, dado la cantidad de gente que hoy por hoy no puede estar trabajando de lo que ha estudiado en relación a las profesiones sociales. Me refiero concretamente en relación a lo social. Claro, desde una perspectiva como esta, ¿cuál debe ser el hilo conductor entre disciplinas? Pues tendría que haber como un acuerdo, y ese acuerdo ¿dónde se puede producir? En el marco de los estudios que nos permiten hablar entre disciplinas distintas, creando grupos interdisciplinares donde abordemos problemáticas de manera transversal y de manera simétrica, teniendo en cuenta que hay una desestructuración de los saberes en la práctica y que no nos dejan, por lo menos donde estamos nosotros, no nos dejan ir más allá muchas veces de los aspectos que están protocolizados, que cuando se está tratando de cumplir derechos hay un retroceso de la administración pública que es la única que los puede garantizar y nosotros no hemos formado en cómo se cumplen los derechos de ciudadanía, en que las investigaciones se publiquen o las investigaciones se intercambien o las investigaciones se citen para poder hacerlas conscientes y que se tenga referencia de que se están trabajando otras cosas. Yo me he encontrado, por ejemplo, en estos últimos trabajos de campo a ingenieros y empresarios que han incursionado en lo social y que, por ejemplo, han generado apps para que las mujeres que se dedican al cuidado de personas en la casa, mujeres familiares que se dedican al cuidado cuando se ponen psicológicamente deprimidas o se sienten mal, pues que la app le pueda decir lo valiosas que son, que es importante el trabajo que desarrollan, que no caigan en una depresión. O sea, y eso fue la idea del ingeniero como un empresario, montar algo de esto porque sabían que habría gente que lo podría consultar y que podría tener una rentabilidad económica. Desde luego no pensó o no se plantea si las mujeres son cuidadoras naturales, si dentro del cuidado que puedan necesitar esas personas tendría que haber algún servicio de asistencia, si son otro tipo de apoyos los que se tienen que establecer, no una app que te abre. Pues vemos cada vez más trabajos que tienen que ver con ingenieros, con empresarios que incursionan en el campo de lo social, con tecnólogos que incursionan en el campo de lo social y te van diciendo cuáles son los trazos que debe seguir la intervención social para que la disciplina que ellos
desarrollan encaje. Encaje. Ahora, cómo funcionan las relaciones humanas, cómo funcionan las relaciones cotidianas, cómo se maneja la conflictividad y se media en una comunidad, de qué manera funcionan los grupos. Eso no es algo ni siquiera que se lo planteen, sino que ya tienen una idea preconcebida, ¿no? Tienen una prenoción de cómo debe ser la intervención social y de cómo se arreglan los problemas sociales. Por eso hablaba de que hay muchos actores distintos que intervienen en este ámbito de la acción social, y que no tienen intención ni consideran importante la formación sobre este asunto, ¿no? Entonces, claro, estamos lidiando con eso en la práctica real, y las investigaciones no tienen capacidad para poder atravesar estas cosas que están sucediendo, o por lo menos las investigaciones que tienen una incidencia en la ética, que les importan los métodos, que tienen una vigilancia epistemológica, que están pendientes de determinados asuntos que no se van a dejar por fuera, como por ejemplo no es prioritaria la lógica económica sino otro tipo de lógica. Esto no está en el mercado de la intervención social que yo conozco hoy por hoy. Y aquellos que están trabajando bajo los parámetros que conocemos normalmente están trabajando bajo una precariedad importante. Es decir, nos damos cuenta de que hay una economía de la pobreza, de la vulnerabilidad y de la exclusión que está en pleno auge, porque si no, no estarían las empresas ahí, pero hay una parte importante del pastel que no tocan estas empresas, que es la parte más precaria, la parte que menos presupuesto tiene, la parte, digamos, que menos éxito social tendría. Y allí donde detectan que efectivamente puede haber un elemento de beneficio económico directo o indirecto para las empresas, bien simbólico o no, comienza a operar todo el lenguaje de la innovación, del emprendimiento, y entonces se desconectan, digamos, las variables, la complejidad que entre variables conforman un problema, y entonces se van seleccionando esas variables para intervenir en ellas. Claro, esta es una realidad que nos encontramos de manera continuada y que se está acentuando. Yo no sé si a ustedes les están pasando o no les está pasando este tipo de circunstancias, porque claro, las problemáticas sociales, las condiciones sociales que están viviendo son distintas de las nuestras. Pero esto es lo que ahora mismo nosotros estamos viendo, y con otra particularidad distinta, Hay mucha refracción y mucha resistencia, tanto en estas profesiones sociales en las que yo me encuentro, en los distintos másteres donde doy clase, en los grados donde doy clase también, hay una reflexión importante a la importancia de la investigación científico-social aplicada a la intervención social. Eso pareciera que son dos tiempos que no encajan y que no es suficientemente útil. Y eso, sin embargo, contrasta con esos másteres o esos trabajos fin de máster que se orientan absolutamente hacia intentar explorar un nicho laboral, dado que hoy, pues nosotros que estábamos acostumbrados a contratos salariales, ya esta posibilidad no se está dando mayoritariamente, ¿no? Y lo otro que queda es la mayor parte de los activos de las profesiones sociales están en el ámbito del tercer sector, con salarios muy precarios y aguantando un deterioro social cada vez más claro y evidente, y sobre todo en la cuenca mediterránea lo vemos cada vez más, y con menos soporte. Y eso mayoritariamente está compuesto por mujeres. Hay compañeros, pero está compuesto por mujeres. Entonces, los costes de esta transformación social, ¿qué profesiones lo van a vivir? ¿Qué saberes lo van a vivir? ¿Qué saberes van a ser necesarios para intentar remediar parte del conflicto que esto va a generar, y qué tipo de ciencia y de investigación nosotros necesitamos para poder, la idea no es competir, sino poder estar en el lugar que nos escuchen, Esto es aproximadamente lo que yo quería plantear en esta primera intervención, y si hay alguna pregunta, alguna duda, algún diálogo que se pueda establecer. Profesora Belén, muchísimas gracias por su intervención. Este sería el momento, como lo propone la profesora Belén, para dar algunas palabras a la sala y establecer una conversación a propósito de lo que nos ha planteado la profesora Belén Lorente. Así que pueden usar la opción de levantar la manito y vamos dando entonces la palabra. Profe Manuel, quizás por el tema de los impases tecnológicos no pudimos presentar a la profe Belén. Sí, claro, yo estaba y también a los asistentes. Sí, tenemos un grupo diverso a propósito también de la conversa que nos propone, los temas que nos propone la profe Belén.
Sí, sí, sí. Pues podemos hacerlo ahora, por supuesto, el orden de los factores no altera el resultado. Eh, Profesora Belén, en medio de su intento por ajustar la, la transmisión del video, y aquí incluso también andábamos con el tema de la transmisión por YouTube y demás, Ah, pues empezamos de una manera un poco acelerada el tema de la conferencia y no instalamos pues como su presentación y no instalamos también la conferencia. Creo que eso no es un problema después de haber escuchado, por supuesto, lo que escuchamos que usted nos ha querido transmitir, pero creo que estaría bien pues como que instalemos el evento tal y como lo teníamos planteado y en el marco de la invitación que le hemos hecho, que es justamente en el marco de la maestría en intervención social de nuestra Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano. En este momento estamos desarrollando un seminario, que es el seminario final del tercer semestre de formación, se llama Seminario de Investigación e Intervención Social. Esa es pues como el marco en el que le hemos invitado a esta intervención, muy pertinente para los temas que por supuesto hemos venido trabajando allí. Para los asistentes y quienes nos acompañan en la sala, la profesora Belén Lorente se desempeña como profesora de tiempo completo en la titulación de Trabajo Social desde 1999 hasta la fecha. Actualmente profesora en la Universidad de Málaga y también lo ha sido en la Universidad Nacional de Colombia, en la Universidad de Cádiz. Profesora Belén es doctorada y licenciada en Antropología Social por la Universidad de Sevilla, con máster oficial de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, mención en Políticas de Ciencia y Tecnología por la Universidad de Salamanca y trabajadora social por la Universidad de Málaga. Entonces, muchas gracias, profesora Belén, por su intervención y también por haber aceptado la invitación a acompañarnos en el programa de maestría en intervención social. Daría la palabra, Claudia, si quieres saludar pues, en la sala a las diversas personas que nos acompañan, que también has planteado el asunto. Gracias, profe Manuel. Sí, muchísimas gracias, profe Belén, por haber aceptado la invitación y también a quienes están conectadas y conectados. Pues yo más que para la instalación, pues el agradecimiento, quisiera también como aprovechar, pues no sé si alguien ha levantado la mano para iniciar este diálogo de Elena a propósito de lo que planteabas sobre el tema del voluntariado. No sé si has hecho alguna reflexión sobre ese tema voluntariado pandemia, pues porque justo, digamos, con la agudización o con lo que se empezó a visibilizar en clave, digamos, del sistema capitalista en términos de los efectos que hizo visibles, aunque ahí estaban o mucho más visibles la pandemia, pues empecé a notar justamente que se invoca el voluntariado, digamos, como ese lugar y ese desde todos los niveles, como lo planteabas, incluso gubernamental, incluso desde el nivel empresarial, el tema de la responsabilidad social empresarial empezó como a ajustarse bastante y también creo que eso afectó, he estado revisando algunas cifras en términos de las ocupaciones, de lo laboral, no sé qué tanto pudo haber invertido, digamos, datos y cifras, pero no sé si has hecho alguna reflexión particularmente con ese tema de la pandemia y voluntariado. Claudia, una reflexión concreta a partir de la pandemia en España es demasiado reciente, pero sí te puedo decir lo que he ido viendo, lo que me he ido fijando, pero también por lo que veía antes. Es decir, el Estado español renuncia de alguna manera a las ideas del Estado de bienestar muy pronto, en los años 90, en España. Y eso es necesario para poder recibir la cantidad de fondos europeos que recibía para poderlo poner en marcha, fondos estructurales. O sea, a España llegaron muchos fondos y sobre todo llegó una política, que era anular la política, digamos, social que nosotros habíamos pensado en términos de los principios del estado de bienestar por unas políticas de exclusión. ¿De acuerdo? Entonces, es muy interesante ver cómo llega la palabra exclusión a España. Nosotros habíamos hablado de marginación, de otras cuestiones, pero la exclusión es una palabra muy europea. ¿Muy europea para qué? Para definir incluso personas que con posibilidades, que con trayectoria, que con formación, etcétera, etcétera, se quedaban fuera del mercado laboral. Y entonces esas políticas de exclusión tenían que definir los sistemas de servicios sociales. Y esas mismas políticas de exclusión hablaban de la importancia de la ciudadanía en el comprometimiento de lo público y de la cuestión pública y de los problemas sociales.
Ahí el Estado hace ya una división interesantísima porque surgen las primeras leyes de voluntariado, que yo en aquella época decía, ¿cómo es posible si nosotros los profesionales de lo social no nos hacen contratos de trabajo y no paran a hablar de voluntariado? Porque cuesta mucho. Cuando yo decía al principio, el coste, o sea, la externalización de costes sociales y el coste de la reproducción social tenía que abaratarse. Y se abarata también en la fuerza de trabajo y en la precariedad de los salarios, que sigue siendo muy precario, y sin embargo nosotros ya tenemos doctores, doctoras, máster, varios doctorados, y la gente está saliendo con ese nivel a la calle, pero está ganando muy poco dinero porque los costes de la reproducción social tienen que ser baratos. Es decir, quiero decirte con esto, que la pandemia lo que ha venido es acentuar la idea de la importancia del voluntariado. No porque no haya gente preparada para trabajar, sino porque las demandas y la manera en la que el Estado se ha salido de muchas de estas cosas y ha dejado la dejación, digamos, ha dejado personalmente en la gente, en la familia, la posibilidad. Tú fíjate, si os fijáis las colas del hambre, quién ha organizado esos comedores, cómo la gente se ha hecho a la calle. Yo he escuchado hablar maestras, por ejemplo, hablar más de los servicios sociales, dónde estaban los servicios sociales absolutamente desbordados, y ellas mismas han organizado cuestiones de comida para que la gente no se quedara sin comer. Entonces, la sociedad se ha hecho voluntaria. No es solamente que nosotros seamos, que llamen al voluntariado, sino que la sociedad se ha voluntarizado en la medida de que de alguna manera también se ha sensibilizado con una problemática que ha visto en la televisión, porque mediáticamente la simbología de la pandemia ha sido interesantísima y la gente ha ayudado en lo que ha podido. Es decir, esto que socialmente ya era un problema porque el mismo Estado tiraba del voluntariado antes que de profesionales y pagar por ese trabajo, esto le ha venido estupendamente. Porque no solamente ha convocado a voluntarios, sino ha hecho que la sociedad también se vuelva voluntaria. Esto habrá que reflexionarlo. Y habrá que pensarlo en términos de relaciones laborales, en términos de qué conocimientos son los necesarios para poder abordar estas problemáticas. O a la gente se le calla con un plato de comida todos los días. O la gente aquí ya no tiene dinero para pagar la luz, porque no sé si habrán visto que en España la luz ha subido a máximos históricos y estamos hablando de 100 euros el kilovatio. La gente no pone el aire acondicionado. El problema de la crisis energética aquí lo estamos viendo. ¿Eso cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelven las situaciones que estamos viendo? Y yo veo en los espacios donde superviso prácticas cómo a las mismas instituciones no les interesa que tengan más conocimiento las profesionales que están en la primera línea. Les interesa que gestionen, no que apliquen conocimiento. No sé si te respondo algo de lo que, pero lo que sí es verdad que he visto es la capacidad de llamar voluntariado a la sociedad completa. ¿Eso implica una sensibilidad necesaria? Sí. ¿Pero qué otras cosas implica? Porque en este sentido creo que al Estado le ha salido muy bien. O sea, ya la despreocupación y la terciarización de lo social ya es muy interesante, ¿no? Porque ya nos habla de que la sociedad en el futuro es comunitaria o no será, como diría Bauman, no es colectiva o no será. Es muy interesante ver cómo las políticas internacionales hablan continuamente y apelan continuamente al hecho comunitario. Pero el hecho comunitario porque el hecho individual ya es difícil. Entonces el hecho comunitario va a necesitar mucha acción voluntaria y no remunerada. Y desgraciado o desafortunadamente eso va a afectar mucho también a las profesiones sociales y a la precariedad de sus salarios en el ámbito en su ámbito laboral. Yo siempre he luchado con el tema del voluntariado, pero es que incluso dentro de las mismas organizaciones colegiales y profesionales pareciera que no se dan cuenta. Y hablan de ello continuadamente desde que yo me gradué como trabajadora social en el año 89, 90. Yo misma me echaba las manos a la cabeza, pero es que desde entonces empiezan esas políticas en los años 80 postfordistas, ¿no? Donde la exclusión se establece como eje, donde se necesita una fuerza de trabajo paralela a la profesional, que es mucho más controlable, que genera un sentimiento colectivo de solidaridad, una solidaridad que se puede manejar económicamente, etcétera, etcétera. Eso es lo que ahora mismo esa es la reflexión que me nace ahora mismo, ¿no? Sí, hay algunos pedidos de palabra. La profesora María Eugenia Ibarra, adelante. Hola, buenos días. Belén, muchas gracias por su presentación. De verdad que
Es una presentación bastante llamativa para nosotros, sobre todo en estos momentos, no solo por la pandemia, sino por la situación de precariedad en la que se encuentran nuestros profesionales recién egresados e incluso profesionales ya con bastantes años de egreso de las carreras y también con maestrías e incluso, como usted lo señala, con doctorados, como seguramente pasa más en España que acá. Pero mi pregunta o mi intervención es sobre lo siguiente. Usted ha hablado pues mucho de la situación española, de la situación europea, y a nosotros lo que también nos ocurre es que además de todas las dificultades, problemas de la intervención y del modo en que se reconocen los saberes de las disciplinas de la sociología, la antropología, el trabajo social y las demás ciencias sociales, para la elaboración de intervenciones, ya sean estatales, del tercer sector, de las empresas privadas bajo la figura de la responsabilidad social empresarial, en estos países y sobre en países como el nuestro, que todavía siguen recibiendo los recursos de la cooperación internacional, adicionalmente al desconocimiento de lo que nosotros producimos en esta región del mundo, además nos llegan productos elaborados en países que tienen amplias distancias en las poblaciones que deben ser intervenidas y en los problemas que deben ser intervenidos. En una investigación reciente que hicimos con otros profesores de la Universidad del Valle y de la Universidad Javeriana de aquí de Cali, pues nosotros encontrábamos que hay más de 30 organismos de cooperación internacional en un municipio como Buenaventura, que tiene 400.000 habitantes, y el modo en que cada uno concibe la pobreza, el que conciben la forma en que se debe sacar a los pobres de la pobreza, pues es bastante cuestionable. Y no consultan las indagaciones que se han hecho pues, por las propias universidades de la región, por los investigadores que tenemos en estos países, tampoco consultan las cifras, sino que llegan directamente a realizar la intervención, a veces de manera bastante violenta, ¿no? Porque pues no, ni siquiera la gente es tenida en cuenta en ese modo en que se cree que se deben superar los problemas que diagnostican desde fuera y a los que creen que deben apuntar para superar pues, las dificultades que tienen estas poblaciones. Me gustaría saber si usted ha indagado sobre eso, sobre el modo en que se interviene también desde Europa en países como los nuestros. María Eugenia, muchas gracias por la pregunta y entiendo perfectamente el planteamiento que hace, que es una barbaridad enorme, es una barbaridad enorme. Yo he trabajado mucho tiempo en Colombia y en otros países en América Latina, pero normalmente desde allí y no desde aquí. Y cuando hemos trabajado en cooperación, la cooperación ha sido bastante simétrica, bastante simétrica. Esto es impresionante porque cuando se habla de cooperación, ¿de qué se está hablando también? ¿De cooperación? ¿De qué se está hablando también? De un posicionamiento en un territorio extranjero, y la cooperación es una manera de hacerlo, como se hace a través de otras fórmulas económicas. Y claro, que con percepciones distintas de cómo se acaba con la pobreza, pero vamos, esto está muy ligado, esto hay muchos, los estudios de desarrollo tienen muchos se ha trabajado mucho sobre esto, pero desde los años 60, o sea, desde los años 60. Yo recuerdo, es que no me acuerdo ahora mismo porque estoy últimamente con la memoria rara, este libro de La invención del tercer mundo de Arturo Escobar, cómo plantea que a partir del año 45, con la declaración de Truman, ¿no? de qué manera se interviene, por ejemplo, y se genera las políticas de desarrollo que se genera y bajo qué prisma y bajo qué idea de progreso y bajo qué idea de avance, ¿no? De avance. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Pero nosotros lo notamos también aquí en el sur. Es decir, Europa no es homogénea. Europa no es homogénea. Nosotros somos el Mediterráneo y el Mediterráneo está desestabilizado en todos sus flancos.
en el norte y en el sur. Y no atienden, es decir, y la manera en la que nosotros podemos ver ciertas cosas no las ven desde los países del norte, eso salvando las distancias. Pero evidentemente los estudios de desarrollo recogen justamente la hegemonía desde la que se trabaja y las perspectivas desde la que se trabaja que no coinciden con los elementos locales. Hace poco publicaba un artículo en una revista argentina sobre diversidad cultural e intervención social, y aunque esa parte iba dedicada al trabajo social, precisamente lo que decía ahí, ojo, que es que los trabajos sociales que hay son muy distintos y diversos, muy distintos y diversos. No se puede llegar a los sitios sin consultar lo que hay previamente, lo que la gente ha dicho, lo que la gente ha hecho, lo que conoce, lo que sabe. Nadie va, o sea, no, eso, y necesitamos una manera distinta de interseccionar esos saberes. Y eso sucede y va a seguir sucediendo. No por nada, sino porque hay unas lógicas económicas detrás de la cooperación que son muy claras y que muchas veces ni siquiera responden a profesiones concretas, sino responden a los diagnósticos y a las necesidades económicas y a la forma en la que se necesita controlar un territorio. Entonces es muy complicado. En mi clase yo intento que se lea cuando hay salida a otros países, que se lea la literatura local. Se lea la literatura local. Lo digo en este artículo. Creo que es imposible no hacerlo. Creo que es imposible no hacerlo, y si lo hace es un hecho no solamente de colonización, sino de desconocimiento y de invisibilización absolutamente del otro, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo contigo, lo intento combatir, nosotros lo sufrimos a nuestra manera en el Mediterráneo también, o lo sufrimos, por ejemplo, cuando vemos la impronta de la literatura inglesa, ¿no? Y la dificultad que tenemos para publicar en castellano, y que cuando estamos publicando en castellano, aquí, por ejemplo, te puedo contar, es un dato que ayuda a entender esto, ¿no? Aquí hay mucha gente que ya habla en el ámbito académico, tengo 5 JCR, tengo 7 JCR, tengo 10, que son las publicaciones en las revistas indexadas de habla inglesa. No, parece que la carrera académica es tengo 7, tengo 10, tengo tanto. Quiero decirte, es toda una pelea, es decir, todas esas subalternidades, colonialidades, se van dando en un montón de niveles distintos. Nosotros publicamos también con la profesora Natalia Luzardo de la Universidad de Buenos Aires un artículo sobre qué sería una ciencia de trabajo social. Y recuerdo que manejamos más de 100 documentos leyendo todo lo que habían escrito sobre epistemología y sobre ciencia en trabajo social, pues los pensadores y las pensadoras latinoamericanas. Pues nos llamaba mucho la atención porque había muchísimo dicho antes en este territorio que en otras partes, pero era imposible sacarlo a otro lugar. Es más, como sus reseñas no estaban escritas en el formato que hoy por hoy, en el formato que hoy establecido para citar, muchas de esas reseñas salen del artículo y quedan solamente las que están en inglés, aquellas que consultamos en inglés. Entonces, este problema del oscurecimiento del conocimiento de los otros, de las otredades, que no está en el nosotros, cuando además el nosotros está cada vez más fragmentado también, porque nosotros también lo vemos al interior de nuestras propias universidades y de nuestras propias academias. Es decir, seguramente haya grupos que tengan trabajo sobre terreno que no sean consultados. No solamente la cooperación que viene de fuera, es que estas cosas también suceden dentro. Entonces, lo que hay que preguntarse teóricamente es cuál es el elemento que hace que, sabiendo que el conocimiento es importante en su totalidad, uno se ha invisibilizado y el otro no. ¿Cuáles son los factores que están influyendo ahí y en qué momento? Porque parece que esto lo hacemos todos y todas. Gracias, Belén. Gracias a ti, María José. Profesora Amanda Morocho, de la Universidad Industrial de Santander. Adelante, tiene la palabra, profesora. Muchas gracias, Manuel. Bueno, un saludo especial para Belén Lorente, que hace mucho no veía. Me da mucho gusto. Mucho gusto. Amanda, qué alegría verte. Qué pena que no me pueden ver, pero me da mucha alegría verte. ¿Qué tal? Yo también quería verte mucho, pero
Me alegra mucho escucharte, estuve muy atenta, agradecerle pues a la Universidad del Valle, a Claudia, a Manuel que hayan generado este escenario. Disfruté mucho tu exposición. Y también, bueno, quisiera conectarla con el artículo que acabas de mencionar sobre hacia una ciencia del trabajo social, que lo estamos leyendo con mis estudiantes justamente en la clase de fundamentos de investigación. Y creo que ahí están muchas pistas que nos pueden ayudar a mirar, ¿cierto? Cómo los conocimientos y saberes teóricos, epistemológicos y de método del trabajo social, como tú mencionas ahí, se han centrifugado, ¿cierto? Han pasado a formar parte de otras disciplinas y luego regresan presentados de una manera novedosa, entre comillas, para el trabajo social, ¿no? Entonces, ¿cómo se da la importancia, ¿cierto?, de pensarnos sobre nuestros saberes prácticos, ¿cierto?, y cómo podemos mirar la articulación entre investigación e intervención, y lo que es la producción de conocimiento científico desde la profesión disciplina del trabajo social, y cómo juegan ahí un papel muy importante de las universidades, los doctorados, las maestrías en trabajo social, y tienen que ver mucho con los perfiles de ingreso también a esas maestrías y doctorados, porque sucede y pasa que muchas veces en algunas maestrías y doctorados se reciben de muchas disciplinas distintas, ¿cierto? Y más bien hay poca recepción de estudiantes de trabajo social, y estas personas generan una capacitación, digámoslo así, en algunos saberes que son de la disciplina, pero como tiene mayores pesos algunas disciplinas de las ciencias sociales, por ejemplo, la subalternidad que tiene el trabajo social, cuando se plantea, por ejemplo, en un proyecto en Colombia, la participación en lo social, un social puede ser desde un filósofo hasta un economista, ¿cierto? Y cuando miran la calificación postdoctoral o, digamos, de doctorados o de maestrías, si tiene algo que ver, o incluso de otras disciplinas, si tiene algo que ver con lo social, clasifica. Entonces, ¿cómo podríamos hacer, cierto, para pensar la producción de conocimientos sistemáticos de trabajo social desde la academia, cierto, teniendo mucha claridad en cómo se está estructurado todo esto dentro de las universidades en el marco de una sociedad neoliberal, ¿no? Donde la universidad también se ve abocada a buscar recursos y entonces por eso los perfiles se amplían, ¿no? Entonces a mí me gustaría como que nos pudieras comentar un poco sobre esas conexiones y te agradezco mucho. Gracias. Ay, gracias, Amanda, me da mucha alegría verte. Esa pregunta es una pregunta que llevo trabajando mucho tiempo y además son de las que duelen, son de las preguntas que hacen mella porque lo social o sea, decir que es cualquier cosa es una barbaridad, pero sí, lo social ese es un cajón desastre, ese es otro cajón desastre donde caben muchas cosas distintas, pero además la configuración del campo de la cuestión social no solo fue un campo del trabajo social. El trabajo social lo tuvo desde la dimensión práctica y aplicada, que es lo que el resto de las disciplinas no le reconocen. Nosotros hablamos de psicología, hablamos de pedagogía, hablamos de educación, hablamos de cualquier otra disciplina, le ponemos el nombre. Pero cuando hablamos de la nuestra, hablamos de intervención social para que todo el mundo quepa. En ese sentido es como muy generoso, ¿no? El cómo se puede hacer, yo creo que tiene que ser yo creo que deberían haber grupos de trabajo que mirara seriamente este asunto. Yo me he visto con muchísimas dificultades cuando me ha tocado evaluar currículum de personas que intentaban ingresar a espacios de trabajo social, donde solamente la palabra social ya era un elemento de aplicación, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando veías el artículo, cuando veías el capítulo, ni nombraba el trabajo social, ni había citas de trabajo social, ni ninguno de los debates que el trabajo social tenía detrás. Quiero decirte, donde el trabajo social estaba ausente, era la palabra social la que permitía cubrir esto. Esto es algo que se va a tener que plantear porque efectivamente es un campo muy amplio y no solamente está el trabajo social. Yo echo de menos un diálogo muchísimo más intenso con la antropología, quizás porque soy antropóloga, pero me parece que los tiempos de diversidad que estamos hablando creo que es importante. Echo de menos un diálogo más intenso con los estudios territoriales, he hecho un diálogo mucho más intenso con aquellas disciplinas que hayan profundizado en cuestiones de violencia y de otras cosas más, ¿no? Y me parece que ese diálogo es necesario, pero claro, es un diálogo
es un diálogo que tiene que ser simétrico. Yo lo primero que me encontré a una universidad que llegué, por no decir el nombre, lo primero que me encontré cuando hablé con un compañero de una disciplina distinta, es que, bueno, que yo venía de trabajo social, se lo olvidó que también era antropóloga, venía de trabajo social y que en ese momento nosotros estábamos por debajo. Y así ha funcionado a lo largo de un montón de tiempo. Entonces, no me puedo sustraer a eso que vivo, pero cuando realmente la mayor parte de la gente que está en trabajo social es pluridisciplinar y ese campo de lo social también lo tiene, ¿no? Entonces, es un problema, como hablaba con la compañera anterior, con María Eugenia, es un problema de colonialidades, de subalternidades, de hegemonía, que se da en todas partes. Se da en todas partes. La ciencia tiene su estructura, los usos sociales de la ciencia, como dice Bourdieu, es muy importante tenerlo en cuenta, y funcionan de esa manera. Yo creo que por parte del trabajo social, o ya que tiene estudios de doctorado, que tiene muchas personas doctoradas, tiene muchas personas con maestría, yo creo que se está en un momento totalmente distinto para poder hablar de esto y hablar desde otras perspectivas. No por nada, sino porque todo esto de contar del emprendimiento, de las empresas, de la responsabilidad, de ocupar el lugar de lo social, la parte empresarial, yo la estoy viendo día a día en el ámbito de lo social en España, de la acción social en España. Y eso significa que si se ve aquí, se va a ver en cualquier parte. Se va a ver en cualquier parte, porque hay una economía del bienestar social que renta, que es rentable y que queda bien para las empresas y que está cambiando la idea de cómo vamos a enfrentar los problemas sociales. Lo estamos territorializando, lo estamos comunitarizando, y como nosotros venimos de la lógica comunitaria, de la lógica colectiva, yo creo que no nos estamos dando cuenta suficientemente de, como dicen en España, nos la están colando, ¿no? Nos están metiendo por alguna parte algo que no nos estamos dando cuenta. Porque entonces habla de territorialización, de nichos sociales, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el cambio climático demanda que no nos movamos, el tema de los productos de la ciencia no puede llegar a todo el mundo. Aquí está sucediendo algo que va a transformar la manera en la que vamos a mirar los problemas sociales y la vulnerabilidad. Y cuando el Banco Mundial o cuando Naciones Unidas habla de lo comunitario como una cosa muy importante, yo tengo que ponerme a pensar. Y eso está en el frente de acción nuestro primero. No sé si te respondo algo, Amanda. Sí, Belén, sí, gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues creo que a partir de esta conversación que se ha gestado también la profesora Belén ha podido plantear y ampliar algunos de los argumentos. Profesora Belén, creo que teniendo en cuenta lo que usted planteaba de tener un tiempo también para encontrarse con estudiantes del máster en intervención social, de la maestría en intervención social, podríamos ir cerrando acá esta primera parte de conferencia pública y de diálogo para quedarnos con los estudiantes de la maestría. Perfecto, como ustedes digan. Bueno, muchísimas gracias de nuevo entonces a la profesora Belén Lorente por acompañarnos en esta conferencia. Quisiera pedirle por favor a los asistentes, también agradecerles muchísimo por su asistencia nutrida a este evento académico, que por favor antes de retirarse pudiesen registrar su asistencia en el enlace que hemos compartido a través del chat de esta sala de Zoom. Voy a ponerlo de nuevo para que por favor se registren, esto en virtud de pues tener el registro de las personas que nos acompañaron en el evento y también a futuro poder compartirles nuevamente la información de los eventos académicos que hacemos desde la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano y para que estemos en contacto. Muchísimas gracias a todos por su participación. Nos quedamos en la sala entonces, la profesora Belén, profesores de la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano y estudiantes de la maestría en intervención social. Por favor, Claudia. Sí, muchas gracias a los asistentes. No, decirle, profe Belén, que pues han sido variados los asistentes, o sea, ahí identificamos, como les decíamos, de especialización en intervención social, de la Facultad de Socioeconomía, de distintas partes del país, de distintas regiones y también de distintos procesos que tenemos dentro de los asistentes. Entonces ha sido un público bastante variado y creo que eso es pertinente para la conversa que estamos sosteniendo ahora. Entonces, muchas gracias a quienes nos acompañaban en esta primera parte.